Dios les bendice amigos, soy Rafi de León. Gracias por acompañarnos en una entrega más de este su espacio, Espíritu Deportivo, a través del Tizón Deportivo. Señores, me siento muy contento, orgulloso, porque sé que puedo llegar nuevamente a cada uno de ustedes con este espacio que ha llegado para quedarse. Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Nuestro invitado, Gilberto Soriano Román. Me permito hablar de manera escueta sobre sus generales, de manera escueta, breve. Es el presidente de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP. Lo tenemos con nosotros a Gilberto Soriano. Gilberto, bienvenido a Espíritu Saludos, Deportivo. Rafi, gracias por la invitación. Estamos en espíritu para conversar. En Espíritu Deportivo, de inmediato, vamos a arrancar. Gilberto Soriano Román, ¿quién es? ¿Dónde nace? Y háblame un poquito de tu infancia. Bueno, yo soy oriundo de Montecristi, Manzanillo, ese es mi pueblo natal. Una infancia creo que evidentemente cotidiana o normal para lo que es en República Dominicana. La razón por qué uno es muy tendente al orden deportivo es muy fácil de aclarar. La República Dominicana cedió el territorio de la Bahía de Manzanillo, como se le llama tradicionalmente, que es Pepillo Salcedo, su nombre jurídico, a la Granada Company por un arrendamiento de 30 años cuando hubo aquella falta de abastecimiento de alimentos por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y se instaló una compañía americana ahí, mixta, europea y americana, con gran capital norteamericano, y allí hubo mucha incidencia deportiva, muchas canchas de baloncesto, muchas canchas de tenis, de todos los deportes. Ahí uno jugaba ajedrez. O sea, había una actividad muy... yo tenía un vecino que él tenía todos los instrumentos deportivos. ¿Cómo? Sí, recuerdo que él tenía un guante que decía Ricky Henderson. Ajá. Y ese era mi guante favorito. Pero ese era, como dicen en los sectores populares de nuestra República Dominicana, el niño rico. Él era el niño rico, sí, yo no. Él era el niño rico. Y el padre de él le agrupaba todas, ahí tenía un asunto de billar, ajedrez, porque todo era como para que se mantuviera dentro de la casa en su ecosistema. Ellos eran 3 hermanos, más primos, esas cosas, y nosotros formábamos un play frente a su casa porque el área era... Un terreno bien amplio. Y amplio, pero que él debía mantenerse en su entorno. Okay. O sea, éramos vecinos, pero él se mantenía siempre en su entorno. El asunto es que ahí uno tuvo contacto desde esa infancia con el deporte, siempre ha sido mi pasión. En mi pueblo se jugaba el béisbol amateur. Y quiero hacer una acotación a propósito de que mencionas a Montecristi. El primer dominicano en debutar en Grandes Ligas fue don Osvaldo Virgil, el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de Nueva York, hoy Gigantes de San Francisco. El primer Hall of Fame también, o sea, de Montecristi. Para que podamos conectar que la historia nuestra no es una historia fortuita, sino que tiene antecedentes importantes, como el mismo Juan Marichal, el mismo, como te acaba de señalar, don Osvaldo Vigil, Olivo, que fue un gran pitcher dominicano. O sea, una serie de peloteros y figuras deportivas se han destacado ahí. Todo radica básicamente por lo que nosotros conocemos, los lugares que tienen muelles, como es el caso de Manzanillo, tienen conexión con el exterior. Sí. Imagínate, tú sabes que en la década del siglo XX no existía el gran boom de la aviación que hoy existe hoy en día, sino que el gran conector eran el transporte, que lo sigue siendo todavía, el transporte marítimo es una gran incidencia. Entonces, eso provocó ese contacto exterior que tenía la comunidad, incidió en la cultura, incidió en el propio gusto de uno sobre el deporte. De ahí nosotros vinimos a la ciudad a estudiar. Yo ingresé a la Academia Militar Batalla de las Carreras, allí ingresé al equipo de ejército en baloncesto. Coincidencialmente se aprueba la sede de los Juegos Panamericanos aquí, que tú recuerdas, aunque tú imagino que tú estabas pequeño, pero... Uno lee. Exacto. Sí. Los Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003, seleccionan un grupo de cadetes, en esos cadetes yo estaba, participamos en esos Juegos sin afectar. Una característica importante que me ayudó mucho a esta parte de la conciencia social
y es que yo nunca afecté mis estudios para participar en un atleta de alto Siempre rendimiento. estuviste enfocado en tus estudios y el deporte. No, porque realmente lo pude hacer concomitantemente. O sea, cuando pasé a practicar a la esgrima, nunca me afectó mis estudios. Es una de las cosas que realmente me han llevado a crear esa conciencia de cómo tú puedes estructurar un sistema deportivo sin que se afecte, que eso es lo que nos sucede actualmente. Entonces, yo me gradué en la academia, gracias a Dios, pude de ahí pasar a lo que tiene que ver con el seleccionado, participamos en los juegos, yo me gradué en el 2002 de segundo teniente, como uno sale egresado de la academia, y participamos en el 2003 en los Juegos Panamericanos, algo histórico, para mí el magno evento, el mejor evento Sí. que República Dominicana ha tenido toda su historia, sin lugar a dudas. De ahí también se refuerza el seleccionado de voleibol, las Reinas del Caribe. Sí, yo recuerdo que yo estuve presente, porque como tenía mis credenciales, yo participé y vi la Reina del Caribe cuando le ganaron, momento histórico. Pero yo creo que ese es uno, el de Félix Sánchez, sin lugar a duda, y lo que tiene que ver la salida de nosotros en el Estadio Félix Sánchez. Hoy el Estadio Félix Sánchez era antes Juan Pablo Duarte. Fue magnífico. Yo recuerdo esa voz de Lisette Sedman, Sí, que era Lisette. la voz en off, y el señor Rodolfo Espinal, que es un brillante. quien actualmente también es la voz del metro. Para los Ah. que se preguntan, ¿quién es Rodolfo Espinal? Cuando usted escucha en el metro, esa voz es el señor Rodolfo Yo recuerdo Espinal. que tuve contacto con él en la escuela de locución Otto Rivera, que yo estudiaba en la Otto, y magnífico, un señor con una personalidad afable, pero esa voz impresionante, igual que la de Lisette Selman, que fue para mí, todavía la siento en el alma cuando nosotros entramos y cómo el estadio se puso de pie. Increíble. Yo quiero que nos quedemos todavía en la parte inicial. Sí. ¿Cómo tus padres te apoyaron? ¿Qué tan importante fue para ti ese soporte de ellos? Mira, yo recuerdo que mi deporte favorito era el baloncesto. Lo sigue siendo. O sea, a mí me encanta el baloncesto. Uno de ellos, yo juego diferentes actividades deportivas, pero el baloncesto era como que más me cautivaba. Pero al mismo tiempo, la familia de uno, mi padre me decían, bueno, que eso no hay manera de que tú puedas ser profesional, porque... Y yo jugaba en los torneos provinciales de allá. Sabes que nosotros somos un municipio, Sí. el municipio cabecera es San Fernando de Montecristi, ahí jugaba un baloncesto bastante, lo que llama superior, y nosotros anhelábamos llegar ahí. A ese y nivel. yo recuerdo que fui refuerzo, le llamamos refuerzo de área. Y eso como que comenzó a encender la chispa de que como que yo podía ser un basquetbolista. Pero la preparación, la formación académica de un individuo es más importante que la participación deportiva. Si tú lo haces concomitantemente, es un éxito. Ahora, si lo haces separado, es una ruina. Y yo creo que, si no era de mi padre jugar un rol estelar, en aconsejarme que eso no era lo que más me convenía. Y vine a la ciudad con un sueño de ser profesional, de insertarme en el aparato productivo nacional. Y lo elegí en la academia. La academia me ofrecía dos cosas, doble dualidad, que era la parte académica, de formarme, darme una licenciatura, y también mi carrera propiamente militar. Y yo creo que me entusiasmó la idea, me gustó la idea, y hoy he alcanzado ya el rango máximo que militarmente se alcanza, que es el rango de coronel, y me siento plenamente muy contento con mi carrera. Qué bueno. ¿Cómo entonces realizas la transición de estar con tu familia en Montecristi a llegar y llegar a la ciudad prácticamente solo? Porque aunque tengas familia acá, no es lo mismo estar con tu padre, con tu madre. Sí, esa es la etapa más compleja y más difícil cuando tú llegas, pero tú vas detrás de un sueño, y cuando tú tienes un sueño, los obstáculos tú los ves chiquiticos. Cuando yo llegué aquí fue un tiempo difícil, pero conseguimos un amigo, él tenía su hermana que había venido primero que yo soy el hermano mayor de 3 hermanos. De tres. De 3 hermanos. O sea, hay 2 varones, que yo soy el primero, mi hermana que continúa de mí, después otro hermano que es el más pequeño. Entonces, cuando llegué aquí a estudiar en la academia, me conocí a un amigo que era compoblano, que es de partido de Dajabón, que es próximo a nosotros, y nos identificamos mucho, y él tenía una hermana que había llegado primero, que era la mayor, que estaba estudiando en INTEC, y ella le dio facilidades a él, y ya lo había orientado, él vivía con ella, y de repente
nos unimos como familia, como éramos regionalmente, y todavía hoy en día somos como hermanos, somos hermanos, somos promoción, él fue parte también de la selección de esgrima, y somos grandes hermanos. A propósito de que mencionas el esgrima, disciplina deportiva que es también muy seguida, muy interesante como tal, ¿cómo fueron esos primeros pasos para tú insertarte dentro de ese deporte? Mira, como te decía, la esgrima tiene un componente histórico en nuestro país, interesantísimo. Lamentablemente que hoy se encuentra en una situación bastante compleja como disciplina y ha generado más ruido ¿Cómo así compleja, Sí, Gilberto? compleja porque es un... Digo, si tú quieres tocar el tema como tal, esto es espíritu deportivo, pero podemos tocar compleja esos temas. porque yo creo que lamentablemente en nuestro país está imperando más los intereses individuales que los intereses colectivos. Y nuestro deporte está viviendo una tragedia básicamente por esa razón. Quizás el espacio no nos da para nosotros hablar de eso, pero es muy lamentable lo que pasa y lo que pasó en un intento lesionario que hubo recientemente, Correcto, que comprendo. fue impedido y fue abortado porque realmente las causas se generaron de quienes debían proteger los derechos e intereses individuales de cada quien, sino que se intromitieron de una forma vulgar dentro del accionario. Yo creo que eso no es correcto y es muy lamentable eso. Yo creo que un sistema, una participación de una actividad deportiva debe dejar que las partes se expresen y que gane la mayoría. Pero en este caso no hubo eso. Entonces yo creo que es muy penoso una actividad como esa por un deporte, como te decía. Esgrima tiene una historia interesantísima. ¿Cuál es? ¿Cómo Juan Pablo Duarte configura la Trinitaria? Fue a través del esgrima, para simular aquello como una actividad deportiva, pero era una forma de entrenarse y una forma de adecuarse, de una forma de agruparse. Y República Dominicana, como deporte, llega a la Academia Militar a través de General Noble Espejo, que ya falleció. Entonces, cuando el esgrima viene como disciplina en el país, que no existía para los Juegos Panamericanos, como se exigen, como sede, todas las disciplinas, entonces se pensó en la visión con General Luna Paulino y su presidente en ese momento, que era Jay Payano. Se pensó en la Academia Militar, porque tiene un alto componente militar. Si tú ves el esgrima en los Juegos Olímpicos, se entra marchando. Sí. Hay un ritual, porque tiene un componente eminentemente militar, de disciplina, de orden, de caballerosidad, de respeto, al contrario. Pero eso fue lo que a nosotros nos cautivó, nos llevó. Ya uno tenía la condición ya, el fenotipo de atleta, había practicado deporte, tiene una condición física por estar en una academia, evidentemente tú la tienes, porque tú vives físicamente constante, preparándose de normal. Entonces, nosotros como salimos de ese grupo, nos unimos a otro grupo que ya tenía la federación, y participamos de manera muy decente, diría yo, porque no teníamos referencia de nada. O sea, éramos nuevos en el deporte. Y fuimos la primera selección nacional de esgrima, participamos en unos juegos, habíamos participado en Juegos Mundiales, había la Copa del Mundo en La Habana, Cuba, cuando Cuba todavía se sentía como, tenía la fuerza en el sentido deportivo, y participamos también en otro mundial en Suiza, en Berna, en Suiza. Participamos en Panamericano y Centroamericano. ¿Cuál de esas jornadas fue la que más te impactó a nivel del esgrima? Sin lugar a dudas, el Juego Panamericano. 2003, acá en República Dominicana. Claro. No hay un referente mejor que ese. Yo creo que estábamos todos los esgrimistas, estábamos dirigidos en ese momento por Jay Payano. Fue un momento, yo creo que inolvidable para nosotros, y yo, sin lugar a dudas, lo recuerdo y lo guardaré siempre en mi corazón. Yo me considero esgrimista toda la vida. ¿Lo practicas todavía? Sí, nosotros tenemos una liga que se llama la Liga ¿cómo se llama? Templario. Y nosotros, lamentablemente ahora mismo no se puede porque el pabellón está siendo intervenido. Nosotros tenemos un proyecto con la esgrima también, para las personas, para el público general. No hemos podido desarrollarlo porque se ha mantenido en conflicto durante muchos años. Pero nosotros tenemos la fe y la seguridad en Dios que lo vamos a lograr. Vamos a lograr y vamos a lograr el cambio que necesita la federación. Porque nosotros estamos convencidos de que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Amén, amén. Tú sabes que te has caracterizado por ser un ente social
que se ha preocupado también porque el deporte, en especial el esgrima, pueda llegar a todos los sectores de la República Dominicana. ¿Qué consideras tú le falta a este deporte para masificarse en la República Dominicana? Mira, Rafi, yo creo que República Dominicana, en el caso del esgrima específicamente, la esgrima es un deporte muy técnico. Y yo creo que nadie que no conozca algo lo puede dirigir. Cuando la esgrima nació con una persona que había sido selección nacional de baloncesto, no había nadie que conociera el deporte aquí. Evidentemente, Jay Payano era un dirigente consagrado, fue un gran ministro. Entonces te dice a ti que ha sido un buen dirigente, porque como ministro tuvo resultados importantes, logros tangibles, se preocupó por los atletas. Entonces te quiere decir que cuando era presidente de la federación, era un buen dirigente, no era conocedor de la esgrima, esa es la realidad, pero era buen dirigente. Desde ahí eso se fue degradando en el tiempo y llegamos al punto que llegamos hoy, porque no supimos, porque hay que decirlo, la culpa es responsabilidad de todos, no supimos hacer la transición correcta. Yo creo que esa es la lucha que se da hoy, no una lucha de carácter personal, de carácter, es simple y llanamente decir, si tú vas a hablar con chino, tú tienes que saber hablar mandarín. Si tú vas a hablar con un inglés, tienes que saber hablar inglés. O buscas un traductor. Si vas a hablar con un francés, tienes que saber francés. Entonces yo creo que la esgrima ha tenido un lenguaje diferente al que es de la esgrima. Y ha sido la razón de la crisis, no es nada, yo creo que de capacidades, incapacidades o de personal. No, yo no lo veo así. Yo lo veo desde el punto de vista de la propia concepción misma de un deporte. El esgrima no ha tenido esa oportunidad. Yo he hablado con muchísimos dirigentes deportivos, olímpicos, y le decía, la esgrima, en esencia, ese es el fondo de la lucha. Simple y llanamente se degradó en el tiempo, no ha habido la transición correcta que debe existir en cualquier actividad humana. ¿Qué te ofrece el esgrima que no te suministra otras disciplinas deportivas? Cuando tú te refieres a que dentro de su estructura, porque hay deportes que te dan disciplina, el esgrima te ofrece eso, pero ¿cuáles son esos elementos intangibles que tú puedas compartir que dices al día de hoy, me encanta el esgrima por este detalle? Mira, el esgrima es uno de los deportes más trascendentales para un ser humano, porque decía un amigo mío y una amiga mía esgrimista fuera del país, que no existe esgrimista bruto. Y tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, que tu tiempo de pensar es muy rápido. Y eso tú lo llevas a la vida cotidiana. O sea, la forma que tú tienes que desarrollar cuando tú vas a hacer un combate no es para tú decir, bueno, pues tú vas con una bola de baloncesto y tú vas mirando qué va pasando, los cruces, los cortes, quién corre. No, en la esgrima no te da ese espacio. La esgrima, la reacción es en milésimas de segundo. Y todo eso te ayuda a ti a tener un coeficiente superior a otros deportes. Y yo creo que sin lugar a dudas son de los mayores beneficios que te da, porque tú tienes que tener esa conexión neuromuscular, esa conexión del cerebro y tus músculos y tus manos, tus piernas, bastante ágil y rápido. Y eso, cuando tú lo trasladas en la vida cotidiana, te lo digo porque soy esgrimista, tu capacidad de producir pensamiento es enorme. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que un deporte sedentario, como por ejemplo el béisbol, que va a pasar un batazo y tú vas pensando cómo le va a caer atrás esa pelota. En esgrima no es así. Cuando hay un ataque, tú tienes que hacer un contraataque. Fracciones de segundo. En milésimas. Milésimas De segundo. Entonces, todo eso tú lo practicas con técnica, cómo tú respondes a la hora que un determinado contrario, porque también el otro que está del otro lado piensa. No eres tú solo que piensas. Entonces, él te hace un ataque y tú tienes que responder con un contraataque. Y eso tú tienes que hacerlo en milésimas de segundo. Entonces, eso responde a ¿qué? A un entrenamiento, que tú das diferentes técnicas que tú utilizas. Cuando tú trasladas eso a la vida cotidiana, te das cuenta que cuando tú eres esgrimista de nivel, tú tienes una capacidad de evolución y de rapidez y de producir pensamientos enormes. Mayores retos dentro del esgrima. Cuando tú dices mayores retos, ¿te refieres en la actualidad o lo del pasado? Para Gilberto Soriano, de manera general, en estos minutos que nos quedan
en espíritu deportivo? Yo creo que los mayores retos en esgrima es, en el plano mío personal, yo en la vida no soy, creo que hay una frase de un padre que decía, yo necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Yo creo que a la medida que uno va pasando el tiempo, Rafi, uno personalmente conoce la dialéctica de la vida, todo lo que sube baja. A mí yo me siento bien con lo que Dios me permita lograr en la vida y lo que yo he logrado en la vida. Pero yo no vivo en la vida en función de logros de carácter personal, de conseguir cosas materiales. Yo vivo en la vida, yo creo que yo escribí una frase, porque me gusta siempre escribir, reflexiono mucho. El hombre no nace para ser grande ni pequeño, el hombre nace para ser resultado de su pensamiento. Entonces, cuando el esgrima se ha convertido en una lucha, no solamente mía, sino de mucha gente, porque hay gente que trabaja en la sombra por la causa. No está en ese choque permanente que uno está, pero el esgrima para nosotros es un asunto moral, porque uno le debe. Es decir, yo conozco una persona que me está entrevistando, Rafael León, a través del deporte. Sí, eso es correcto. Entonces, yo conozco mucha gente que lo conozco por la esgrima. La esgrima me llevó como deporte y después pasé a trabajar como el Jay Payano, como su colaborador principal. Tú sabes como uno de ellos. Tú sabes que el tiempo... Vuela. Pero yo quiero que tú me hables del deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. De manera breve, resúmeme el libro. Gilberto Soriano Román. Está difícil, casi 400 páginas que te lo resuma. Mira, Rafi, el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo, lo que busca, una de las grandes debilidades que tiene la República Dominicana es fortalecer, de algo que yo te decía ahorita, cómo nosotros vivíamos el deporte en la comunidad, cómo yo estuve, cómo mi gran fortaleza hoy en día no es el esgrima, mi gran fortaleza fue que la vida me permitió formarme. Y yo creo que eso es lo que permanece en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? En República Dominicana se ha construido la idea que el deporte es la competición. Sí. Y el deporte no es eso. Esa es una rama del deporte. Para el Estado, el enfoque y el propósito del Estado es el desarrollo humano. Y eso se hace desde la escuela. Y en República Dominicana, lamentablemente, entendemos que el deporte es competición. Para el Estado no lo es. Para el Estado es formación, es desarrollo, es valores. Entonces, cuando nosotros entendamos que todo nuestro enfoque no es el deporte, nuestro enfoque es la educación. La educación. Ahora, evidentemente, Rafi nace con un talento extraordinario, bien, se desarrolla. Eso está muy bien, pero el 99% no nace con talentos extraordinarios. Ahora, ese es que el Estado se enfoca. Entonces, República Dominicana, hemos caído al error, el gran error, hermano Rafi, es que entendemos que la alta competición y el deporte profesional es el deporte. No es así. Ese es el deporte de carácter privado. El deporte colectivo de la masa, el que yo participé, el que es recreativo, el que te permite a ti tener relaciones con los demás, el que te permite a ti respetar el contrario, sí. El tener... Crear conciencia ciudadana. Los aspectos psicosociales, es decir, de cómo yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Ese es el deporte que promueve el Estado. Entonces, República Dominicana, lamentablemente, aunque tenemos Reina del Caribe, no tenemos voleibol. Aunque tenemos peloteros de Grandes Ligas, no tenemos béisbol. Aunque tenemos baloncesto, no tenemos baloncesto. O sea, tenemos NBA, pero no tenemos baloncesto. O sea, aquí lo que hay es simplemente una práctica silvestre o de manera empírica del baloncesto de República Dominicana. Gilberto, este programa es tuyo. Espíritu Deportivo, tú eres parte de esta gran familia. Gracias. Por lo que te voy a comprometer nuevamente a que tienes que retornar y vamos a hablar del libro El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI para que podamos desglosar con más espacio a nuestro favor de este tema que para mí es muy, pero muy importante. ¿Un mensaje final? No, solamente te tengo que decir agradecerte a ti por la invitación, hermano, y siempre te tienes una forma de tratarme
que inmerecida, pero te lo agradezco. Usted se lo merece, es un caballero, un tremendo ser humano. Te lo agradezco y a todos tus televidentes, yo sé, pues ya tú no eres una figura del deporte, ya tú eres una figura de presentación y CDN. La gloria de Dios. No, de verdad, me alegro mucho porque realmente la gente hoy en día ha perdido el norte de que el trabajo dignifica al hombre y traza la pauta hacia el éxito. Amén. Hay mucha gente que cree que otra cosa y yo creo que la seriedad como tú haces tu trabajo es un buen ejemplo para la presente y futura generación. Muchas gracias, agradeciendo a nuestro buen amigo y hermano Gilberto Soriano Román, quien es el presidente de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo en la República Dominicana, ADODEP, por su participación en Espíritu Deportivo. Soy Rafi de León. Hasta una próxima entrega. Recuerden, Dios les bendice.